Hola familias, hola pequeños y pequeñas, ¿cómo estáis? En este vídeo me gustaría que habláramos sobre las reacciones que están teniendo los peques al salir a la calle por primera vez después de este confinamiento. Y bueno, que habláramos también sobre la importancia de explicar las cosas a los niños y a las niñas. Qué importante es que les expliquemos las cosas, que les expliquemos lo que sucede. Algunos papás y mamás me habéis estado comentando que ahora en los primeros paseos habéis observado que vuestros hijos parecen como tristes o que tienen como una carita muy seria cuando salen a la calle y que lo miran todo como un poco, sí, con cara de sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa, como miedo, como tristeza, desconcierto, ¿no? Podríamos decir, y es normal que eso os preocupe y bueno, que nos impacte un poco a todos, ¿no? Pero si lo pensamos bien, tenemos que pensar y recordar que vuestros hijos y vuestros hijos e hijas llevan metidos en casa muchísimo tiempo y ahora que vuelven a recuperar la calle, por decirlo de alguna manera, se dan cuenta o están descubriendo de que las cosas no son como eran antes, porque no podemos ir al parque, no podemos estar todos juntos y tenemos que tener cierto cuidado cuando estamos en la calle, al igual que vamos todos con mascarilla y bueno, quizá todos estamos un poco más serios cuando damos los paseos. Entonces, los peques necesitan tiempo para adaptarse a todo este cambio y necesitan tiempo para aceptar. Al igual que lo necesitamos nosotros como adultos, porque a los primeros que nos impresiona lo que está sucediendo es a nosotros. Recordad, por fin, no transmitirles a los pequeños y a las pequeñas vuestras preocupaciones, ¿vale? Porque vosotros sois el espejo donde se miran los niños y las niñas. Entonces, vuestro feedback es fundamental, que sea un feedback positivo e intentar transmitirles esto como, bueno, una nueva experiencia, como que vamos disfrazados todos de doctores o de enfermeros y enfermeras con las mascarillas y bueno, sobre todo explicarles que esto es temporal, que todo esto es para nuestro bien y que bueno, que si vamos con un poco de cuidado no nos va a pasar nada, pero aunque por dentro estemos sufriendo, aunque por dentro estemos muy preocupados, tenemos que por favor transmitirles a los niños algo positivo, transmitirles seguridad, transmitirles confianza y transmitirles que, bueno, esto es una nueva experiencia, una nueva aventura y sobre todo que no nos va a pasar nada, que todo va a estar bien, ¿vale? Yo sé que a veces esto es difícil, ¿no?, de hacer, pero también sé que cuando uno es papá o es mamá, desarrolla a la vez una faceta de actor y de actriz para protegerles de todas las cosas que suceden en el mundo que son menos buenas, ¿no? ¿Cuántos nos hemos puesto la careta al llegar a casa después de un mal día en el trabajo para intentar que a ellos no les afecte, que no se den cuenta y de que todo continúe estando bien? Entonces, por favor, vamos a protegerles de nuestras preocupaciones, ¿vale? Otros pequeños y pequeñas están mostrando cierto miedo cuando salen a la calle. A veces este temor tan grande, este temor que pueden llegar a sentir cuando salen a la calle, puede estar un poco inculcado por lo que han visto en casa, por cómo nos han sentido a los adultos y por lo que les hayamos podido transmitir. Así que de nuevo tenemos que recordar ir con cuidado en este sentido, de no meterles miedo sin querer. Pero hay peques que sienten miedo y sienten respeto porque son un poco más conscientes de la situación y bueno, tienen miedo de contagiarse y de ponerse malitos. Aquí sí que me gustaría hablar un momento del miedo porque está como muy mal visto en nuestra sociedad el hecho de sentir miedo. De hecho, parece que es como un sinónimo de debilidad sentir miedo y qué poco se habla del miedo que tenemos las personas, ¿no?
Y yo os pregunto, ¿quién no tiene miedo en esta vida? ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? De hecho, el miedo es algo absolutamente natural y universal, ya no solo en el ser humano, sino en todas las especies. El miedo tiene una función protectora que es la de mantenernos a salvo. Entonces, vamos a hacer un trabajo por aceptar el hecho de que sentimos todos miedo y que eso no es malo y nadie tiene que sentirse mal por tener miedo. Y menos aún los niños. Muchas veces les decimos, va, pero si no pasa nada, pero no tengas miedo, ¿por qué tienes miedo? Ahí va, pues porque lo tiene. Quizá el motivo de su miedo no es real, como por ejemplo el miedo a la oscuridad por primera vez cuando se van a dormir por la noche, apagamos la luz y de repente les da miedo la oscuridad, ¿no? Y decimos, uy, ¿y qué está pasando? Pero si no sucede nada. Es cierto que no sucede nada. Pero es que ese miedo es real, entonces lo único que podemos hacer es ayudarles a identificar lo que están sintiendo, aceptar que están teniendo miedo y ayudarles en ese sentido, pero no podemos negar que tienen miedo. Y hay peques ahora que están saliendo a la calle y tienen miedo. Y eso es natural. Entonces, de lo primero que podemos hacer es ponernos a su altura, mirarles a los ojos, decirles que les entendemos, entiendo que tengas miedo, pero papá siempre va a estar aquí para cuidarte, pero mamá te va a proteger, pero si vamos con un poco de cuidado no nos va a pasar nada. Es decir, empatizamos con los peques y luego no les transmitimos un mensaje positivo o algo que pueden hacer. El miedo es natural, el miedo es universal, todos tenemos miedo. Si bien es cierto que el miedo no nos puede bloquear, el miedo no se puede volver en algo limitante. Limitante, por ejemplo, sería no salir de casa por miedo a contagiarnos por el COVID. Ahí es cuando un miedo se vuelve limitante. Entonces, eso quiere decir que tenemos que actuar. ¿Vale? ¿Y cómo empezamos? Pues podemos empezar con objetivos muy cortos, con cositas pequeñas que podemos alcanzar. Y esto es aplicable a mayores y aplicable a los pequeños. Cuando un peque o una peque tiene miedo a salir a la calle por primera vez después de tanto tiempo porque le da susto contagiarse, podemos empezar por el hecho de tirar la basura. Simplemente bajar de la mano con nuestra mascarilla y vamos a tirar la basura y volvemos a casa. O que nos acompañen al buzón a mirar si tenemos cartas y volvemos a casa. De tal manera que a medida que vayan viendo que estos pequeños pasos los alcanzan y que no sucede absolutamente nada, les dará seguridad para continuar y para ir aumentando un poco esos objetivos. Primero podemos bajar al buzón, luego podemos bajar a tirar la basura, luego podemos ir hasta la esquina de casa o a dar la vuelta a la manzana y poco a poco iremos sumando objetivos, porque les va a dar seguridad ver que son capaces de alcanzarlo. Pero no vamos a hacer sentir mal a nadie porque tengan miedo, ¿vale? Yo creo que eso es un aprendizaje súper importante para todos. De hecho, también es recomendable que hablemos de nuestros miedos a los peques, de aquellos miedos que teníamos también cuando éramos pequeños. Podemos aprovechar ejemplos de cosas que vuestros hijos e hijas no tengan miedo para que os ayuden. Podéis decirle, no sé, pues si vuestro hijo o hija no tiene miedo a la oscuridad y duerme perfectamente con las luces apagadas, que no pasa nada por dejar un punto de luz, por cierto, podemos decirle que cuando éramos pequeños pues teníamos miedo a la oscuridad. Y que vuestro hijo o hija diga, pero bueno, papá, pero bueno, mamá, pero si no pasaba nada, pero si yo duermo a oscuras. Podéis hacer este juego para que vean que todos hemos tenido y tenemos miedo y que no pasa absolutamente nada, pero sí que hay que trabajar sobre ellos. Por otro lado, y para terminar, os quería comentar que antes de salir a la calle con vuestros pequeños, para evitar rabietas, para evitar confusiones, para evitar malestar en los niños y en las niñas, acordaos de explicarles las cosas antes de salir de casa, de explicarles lo que podemos ver,
que es mucha gente con mascarilla, porque bueno, todos somos muy responsables y sabemos que mientras haya coronavirus por la calle, pues está bien ir de enfermeros y ponernos esta mascarilla, como los enfermeros, y llevar la mascarilla. Explicarles que no podemos tocar según qué cosas y que no podemos ir al parque de momento a jugar, pero que podemos aprovechar a salir con la bici, con el patinete, podemos ir de la mano, incluso podemos correr. Y os animo, esto es una cosa que yo la pongo en práctica, a que hagáis el equipo codo. Porque en vez de utilizar las manos para tocar las cosas, vamos a utilizar el codo. Y si vemos a alguien que conocemos por la calle y tenemos ganas de saludarnos, vamos a utilizar el codo para saludarnos. O si queremos llamar al botón del ascensor, abrir una puerta y demás, tenemos que acordarnos de que cuando salimos por la puerta nos convertimos en el equipo codo y tenemos que tocarlo todo así. Y luego acordaos de chocar las manos muy fuerte por haberlo hecho fenomenal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que siempre es mejor hacer caso comprendiendo, ¿no? Un peque siempre hará más caso cuando entiende las cosas y cuando tenemos la deferencia de explicarles las cosas, porque les incluimos, ¿no? en la familia y, bueno, forman parte de ella y tienen derecho a que les expliquemos las cosas. Acordaos de que un peque, antes de poder hablar, antes de empezar a hablar, necesita y tiene que poder comprender y desarrollar comprensión. Uno no puede hablar si no comprende. Y no podemos empezar a comprender y a desarrollar lo que llamamos lenguaje comprensivo si antes no nos han hablado nunca o no nos han explicado las cosas. O sea, que no tengáis miedo por hablarles a vuestros hijos por muy pequeños que sean. El lenguaje es algo que se entrena, que se practica desde pequeños y que se estimula. Los peques no saben hacerlo solos, entonces nos necesitan a nosotros para que les expliquemos las cosas, para que estimulemos el lenguaje. Si no hay nadie que hable a los niños y a las niñas, es imposible que ellos empiecen a hablar. Es como el hecho de empezar a caminar. Antes de empezar a caminar, tienen que empezar a ponerse de pie, sujetándose a una silla, practicar los primeros pasos agarrados a una mesa o agarrados o sujetos a la pared. Tienen que empezar a ponerse de pie luego solos, se van a caer de culetazo muchas veces, van a dar un pasito y van a volver a caerse, pero el hecho de empezar a caminar requiere mucho entrenamiento. El hecho de empezar a hablar también requiere de mucho entrenamiento, de mucha estimulación. Y esto solo es posible si los adultos que estamos con los niños les ayudan. ¿Cómo? Hablándoles, cantando, practicando sonidos de animales, de medios de transporte, la ambulancia, el coche, la moto, explicándoles las cosas, viendo cuentos. Si no, los peques no pueden empezar a hablar, porque antes de empezar a hablar empezamos a comprender un poco, y cuando empezamos a comprender un poco es cuando salen las primeras palabras, pero para eso vosotros sois fundamentales. Espero que estos consejos os ayuden. Muchísimo ánimo para todos y para todas. Un abrazo enorme y seguimos en contacto como siempre. ¡Chao!